Hoy vamos a hablar de algo que cambiaría para siempre la manera en que vemos el México de antes. ¿Te imaginas cómo era vivir con apenas un peso en los bolsillos? Y no hablo de los 2000 o 2010. Hablo de los años 80. Un México donde un peso alcanzaba más que ahora, donde las familias comían bien con lo justo y la gente vivía al ritmo de una vida más sencilla. Pero, ¿qué podía comprar realmente un peso en 1985? Acompáñame mientras recordamos cómo era la vida de antes y cómo las cosas que hoy damos por sentadas antes nos hacían felices. Imagina estar en tu mercado local en la década de los 80. No había supermercados gigantes, sino tienditas de barrio donde la señora del puesto te pedía que no fuera tan rápido con el aguacate. Con un billete de un peso, podrías comprar lo que en la tienda de la esquina te ofrecían como el pan del día. Hoy, ¿con cuántos pesos haces lo mismo? Bueno, lo que está claro es que un peso ya no compra ni lo que antes te daba la abuela. ¿A ti también te pasó que ibas al mercado y con 5 pesos te alcanzaba para todo? Era magia, ¿verdad? En aquellos días, los salarios no eran altos, pero las prioridades eran muy diferentes. Las familias trabajaban más por menos, pero cada peso se usaba con cuidado. Los economistas de la época coinciden. En ese entonces, un peso tenía un valor real. Y esa idea de ahorrar y saber en qué gastar se transmitió de generación en generación. Hoy, ese peso no vale lo mismo, pero lo que sí se ha mantenido intacto es esa sabiduría popular. Ahorra y haz que cada peso cuente. Y es que si te pones a pensar, nos enseñaron a respetar lo que teníamos. Hoy en día, lo que compramos es tan fácil de obtener que a veces nos olvidamos de lo que valía realmente cada cosa. ¿Te has dado cuenta de lo rápido que compramos un producto? Antes, íbamos a la tienda a comprar lo que necesitábamos, y cada cosa tenía un precio justo. Hoy, todo sube a diario, y seguimos comprando como si nada. ¿Y qué pasó con la magia de un mercado local, donde el cliente y el tendero eran casi como amigos? Todo eso ha cambiado, pero ¿realmente para mejor? La nostalgia nos hace recordar un México donde todo tenía su valor. A veces, los recuerdos de aquellos días nos hacen cuestionar cómo ha cambiado nuestra relación con el dinero y las compras. Hoy, estamos atrapados en la velocidad de los consumos, pero ¿qué pasó con el valor de las pequeñas cosas? Pero lo que realmente importa no es solo el dinero, sino cómo hemos perdido esa conexión con lo que verdaderamente nos nutre. Los momentos compartidos, la apreciación por los pequeños detalles y la riqueza de nuestras tradiciones. Tal vez el problema no sea únicamente el precio de los productos o la eficiencia del mercado, sino cómo hemos permitido que la vida moderna acelere a tal punto que eclipsa lo esencial. Si en los 80 podíamos adquirir tanto con tan poco no en términos monetarios absolutos, sino en significado y satisfacción, la pregunta inevitable es, ¿qué estamos sacrificando hoy en día en aras de la velocidad y la conveniencia, y cómo podemos recuperar ese tiempo y esos valores que se nos escapan entre los dedos? Este canal existe gracias a ti, por seguir recordando junto a nosotros y por valorar estas historias que nos definen. Si te gustaría que más mexicanos comprendieran la riqueza de nuestro pasado y cómo vivíamos antes, te animamos a comentar tus propias experiencias y a compartir este contenido con tus seres queridos. Tu voz no solo ayuda a mantener vivas estas memorias colectivas, sino que también enriquece el diálogo sobre lo que realmente importa en nuestra sociedad. Juntos podemos asegurar que estas lecciones del pasado sigan resonando en el presente y el futuro. Para entender verdaderamente el poder adquisitivo de un peso en aquel entonces, debemos sumergirnos en la realidad cotidiana de 1980. Aquel humilde billete o moneda de un peso era una llave que abría muchas puertas de la subsistencia diaria y el pequeño placer. No hablamos de grandes lujos, sino de la base de la pirámide de Maslow en versión mexicana ochentera. Con un solo peso, por ejemplo, uno podía hacerse con un buen puñado de tortillas calientes recién salidas del comal. Ese alimento fundamental, el sustento de miles de familias, era accesible y económico. No era raro que una madre de familia enviara a su hijo con un peso para comprar las tortillas del desayuno, y que ese niño regresara con cambio suficiente para un dulce. O quizás, ese mismo peso bastaría para comprar un par de piezas de fruta fresca en el mercado, como unos plátanos maduros o unas naranjas jugosas, ideales para la merienda escolar. Incluso en el ámbito de los pequeños antojos o los servicios, el peso extendía su valor.
Imagínate a un niño saliendo de la escuela y con un peso en la mano poder elegir entre un chicle, una paleta de caramelo o incluso 2 o 3 sabritones. Pequeños placeres que hoy requerirían varias monedas de pesos actuales. Para los adultos, un peso podía cubrir el costo de una llamada telefónica en una caseta pública, conectando a familias a distancia o resolviendo alguna urgencia laboral. O, si hablamos de algo más práctico, ese mismo peso podría alcanzar para un cigarro suelto, lo que hoy sería impensable. Las familias, con ingresos modestos, no solo estiraban cada peso, sino que lo hacían con una estrategia y una mentalidad que hoy parecen perdidas. El dinero no se gastaba a la ligera. Cada compra era una decisión consciente. Si se necesitaba un artículo de papelería, un cuaderno o un lápiz, el peso podía cubrirlo, permitiendo a los estudiantes continuar con su educación sin grandes desembolsos. El cuidado presupuestario no era una opción, sino una necesidad que se transformaba en una habilidad vital. Las abuelas y madres de hogar eran maestras en esta alquimia financiera, transformando pocos pesos en una comida nutritiva para toda la prole, o en los insumos necesarios para pequeños emprendimientos familiares que ayudaban a completar la canasta básica. Este valor real del peso no solo se reflejaba en lo que se podía adquirir, sino en la paz mental de saber que, con ingenio y moderación, el dinero rendía proporcionando una base de seguridad y estabilidad que, aunque precaria, era tangible. Era una época donde el precio de algo se alineaba con su verdadera utilidad y necesidad. Más allá del frío intercambio monetario, el peso en los años 80 era el catalizador de una rica interacción social que hoy difícilmente replicamos. La tiendita de barrio no era solo un punto de venta, sino un verdadero epicentro comunitario. Era el lugar donde doña Mari, con su bata de flores y su calculadora Casio en mano, sabía el nombre de cada cliente, sus gustos y hasta las últimas noticias del vecindario. La compra de 2 kilos de tortilla o un refresco no era una transacción anónima, era una conversación con el tendero, un saludo a los vecinos que se encontraban en el pasillo, un pequeño momento de conexión humana en medio del ajetreo diario. No existían los cajeros automáticos, pero sí una especie de crédito informal, basado en la confianza mutua. Apúntamelo, era una frase común, y tanto el tendero como el cliente sabían que la deuda sería saldada en el próximo pago, porque la reputación y la relación valían más que cualquier contrato. Los mercados locales, por su parte, eran explosiones de vida y cultura sensorial. El regateo no era una ofensa, sino parte del ritual, un baile entre el comprador y el vendedor que podía terminar con un precio justo o con un pilón, un extra de regalo que sellaba la buena voluntad. El aroma de las frutas frescas, las hierbas aromáticas, la carne recién cortada y el pan salido del horno se mezclaban en un ambiente vibrante. Aquí se hacía comunidad. Se compartían recetas, se daban consejos, y los niños jugaban entre los puestos mientras sus madres elegían los ingredientes para la comida familiar. Era un ecosistema donde la cadena de suministro era visual, del campo a la mesa, mediada por manos conocidas. Esta autenticidad contrasta drásticamente con la experiencia de compra moderna. Hoy, inmersos en supermercados gigantescos con pasillos interminables y poca interacción humana, seleccionamos productos escaneando códigos de barras y luego pagamos en cajas automáticas o con tarjetas que ni siquiera requieren contacto. Las plataformas de compra en línea llevan esta despersonalización a su máxima expresión, donde la interacción se reduce a un clic y una dirección de envío. Se ha ganado en eficiencia y variedad, sí, pero a cambio se ha perdido esa calidez, esa familiaridad y ese sentido de pertenencia que brindaban la tiendita y el mercado de hace 40 años. La lección del peso no reside solo en su valor económico, sino en cómo ese valor impulsaba un tejido social robusto, donde el comercio era tanto una necesidad como una ocasión para estrechar lazos comunitarios. La modernidad nos ofrece el mundo al alcance de la mano, pero ¿a qué costo emocional y social? Para comprender a fondo la mística del peso de los 80, es crucial analizar el contexto económico que lo sustentaba. No se trataba de magia, sino de una realidad económica muy distinta a la actual. En esa década, México atravesó diversas etapas económicas, incluyendo momentos de alta inflación y devaluación que, irónicamente,
también redefinieron el valor de la moneda con el tiempo. Sin embargo, al inicio de la década, y a pesar de ya vislumbrarse turbulencias, el poder adquisitivo seguía siendo considerable frente a la canasta básica. Un experto hipotético de la época podría haber señalado que aunque los salarios nominales eran bajos en comparación con economías desarrolladas, el costo de vida para productos esenciales, alimentos, transporte local, vivienda básica, renta, era significativamente menor en términos relativos. Por ejemplo, un alquiler modesto en una colonia de clase media-baja podía rondar los 2,000 o 3,000 pesos mensuales a principios de los 80, lo que hoy sería una cifra irrisoria para el mismo tipo de vivienda, comparado con un salario mínimo que a principios de los 80 podía oscilar alrededor de los 100 pesos diarios, en zonas urbanas, cifras que luego se ajustarían y verían mermadas por la inflación. El ingreso, aunque apretado, permitía cubrir necesidades básicas de una familia. La inflación, que se dispararía severamente a mediados y finales de los 80, aún permitía que en los primeros años de la década el peso mantuviera cierto peso real en el día a día. Las tasas de cambio con divisas extranjeras también jugaban un papel. Si bien el dólar ya era un referente, el consumo interno no estaba tan dolarizado como lo estaría después, permitiendo que la producción local y los precios en moneda nacional tuvieran una independencia relativa. Es importante diferenciar entre el valor de los bienes de consumo masivo y los productos importados o de lujo. Un peso mantenía su fuerza en el mercado local, en la comida, los productos de primera necesidad y los servicios básicos, es decir, todo lo que constituía la base de la vida diaria de la mayoría de los mexicanos. La economía era más localista y, por ende, menos vulnerable a las fluctuaciones del mercado global en lo que respecta a la subsistencia básica. Los acuerdos comerciales y la apertura económica no eran tan profundos como en décadas posteriores, lo que protegía ciertos precios de la volatilidad internacional. En esencia, la economía ochentera, especialmente en sus inicios, permitía que un solo peso tuviera un impacto tangible y recurrente en la economía familiar, cimentando esa percepción de valor real que hoy miramos con nostalgia y cierto asombro. El impacto del peso de los 80 se extendía a casi todos los aspectos de la vida cotidiana, permitiendo acceso a bienes y servicios que hoy parecen inaccesibles con esa misma denominación. Tomemos, por ejemplo, el transporte público. Un peso podía significar la diferencia entre caminar kilómetros o llegar a tiempo al trabajo o a la escuela en un autobús. En muchas ciudades, el pasaje del camión urbano rondaba los 50 centavos a principios de la década, lo que significaba que con un solo peso se podían realizar 2 viajes, cubriendo el trayecto de ida y vuelta para muchos. Esto era un pilar para la movilidad de la clase trabajadora, un factor crucial para la dinámica urbana. Para la mente ávida de información o para el simple entretenimiento casero, un peso también era una herramienta útil. Adquirir el periódico del día, con todas las noticias nacionales e internacionales, los resultados deportivos y los chismes de la farándula, era posible con esa moneda. Para los niños y jóvenes, la lectura de un tradicional o una historieta barata era un pasatiempo accesible. Además, para los amantes del dulce, el peso era la llave de un pequeño paraíso azucarado. Una paleta de la famosa Coronita, un chicle Canels o varias piezas de caramelos de la Vaquita eran delicias que no superaban el peso e incluso dejaban cambio. Los pequeños puestos de dulces y la cooperativa escolar florecían gracias a esta accesibilidad. En el ámbito escolar, el peso también jugaba un papel fundamental. Un lápiz, una goma de borrar o incluso una pequeña libreta podían ser comprados con 1 o 2 pesos, asegurando que los estudiantes tuvieran lo básico para su jornada. Recuerdo anécdotas de compañeros que con el peso que les daba su mamá para el recreo, compraban un charrito o unas glorias, y aún les quedaba para una canica o un dulce para el camino de vuelta a casa. Estos pequeños detalles no solo revelan el poder adquisitivo, sino también la libertad y la independencia que un niño o un adolescente podía sentir al manejar esa cantidad. No era una suma insignificante. Era una llave a un mundo de pequeñas decisiones y satisfacciones diarias. El valor del peso en los 80 no era solo una cuestión económica, era una cuestión de autonomía y de acceso a las pequeñas comodidades que hacían la vida más llevadera en un México más sencillo. El valor palpable del peso en los años 80 tuvo un impacto psicológico y cultural profundamente arraigado en la sociedad mexicana.
No se trataba solo de cuánto podías comprar, sino de cómo esa capacidad de adquisición moldeaba la percepción individual y colectiva sobre el dinero, la riqueza y la subsistencia. En una época donde el dinero en efectivo era predominante y las transacciones digitales eran ciencia ficción, cada moneda o billete tenía una tangibilidad que obligaba a una relación más consciente y personal con los recursos económicos. La gente sentía el valor del dinero en sus manos de una forma que hoy hemos perdido con la abstracción de las tarjetas de crédito y las transferencias electrónicas. Esta tangibilidad fomentó directamente la ingeniosidad y la resiliencia. La sabiduría popular encapsulada en la frase «hacer rendir el dinero» no era un mero consejo, sino una filosofía de vida, una habilidad que se transmitía de generación en generación. No se trataba de mera escasez, sino de una forma de vida en la que la administración de cada peso era un arte. Las amas de casa eran verdaderas estrategas financieras, calculando meticulosamente los gastos, buscando las mejores ofertas en el mercado, estirando los ingredientes para alimentar a la familia y, a menudo, realizando intercambios o trueques informales para complementar la alacena. Había un orgullo inherente en esta capacidad, una sensación de logro al poder sostener un hogar con recursos limitados. La percepción de riqueza también era diferente. Aunque no se desestimaba la abundancia, había un gran respeto por la frugalidad y la habilidad para vivir bien con lo justo. Una familia que gestionaba su presupuesto de manera eficiente, que tenía sus necesidades básicas cubiertas y que quizás podía permitirse un pequeño lujo ocasional, como una salida al cine o un helado para los niños, era vista como próspera en su propia medida. No se trataba de acumular grandes fortunas, sino de la seguridad y la dignidad que proporcionaba tener un control sobre el dinero y no a la inversa. La ostentación era menos común. El aprecio se centraba en la funcionalidad y la durabilidad de los bienes, más que en su novedad o marca. Este esquema mental también inculcó un sentido de responsabilidad y planeación a largo plazo, incluso para pequeñas cantidades. Los niños aprendían muy pronto el valor de cada centavo y cómo ahorrar unos cuantos para comprar ese juguete deseado, o contribuir a las compras familiares. Los adultos, a su vez, vivían con una conciencia constante sobre la inflación y las devaluaciones, lo que les obligaba a pensar estratégicamente sobre dónde colocar sus pocos ahorros o cómo proteger el valor de su trabajo. Este contexto cultivó una mentalidad de precaución y una valoración intrínseca del esfuerzo traducido en moneda, forjando una cultura de respeto hacia el dinero, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta vital para la supervivencia y el bienestar. Esta profunda diferencia en el valor del peso entre los años 80 y la actualidad no solo reconfiguró nuestra capacidad de compra, sino que alteró drásticamente nuestras prioridades de gasto y con ellas nuestra forma de vida. En la década de los 80, las decisiones de consumo estaban guiadas principalmente por la necesidad. El presupuesto familiar, limitado y duramente ganado, se destinaba mayoritariamente a la satisfacción de las necesidades básicas: alimento, techo, educación y salud. Las madres y padres de familia eran expertos en discernir entre lo esencial y lo superfluo, optando casi siempre por la primera categoría. Una comida balanceada en casa era prioridad sobre cualquier lujo culinario fuera. La ropa duradera y funcional prevalecía sobre la moda efímera, y el entretenimiento, si bien existía, a menudo se volcaba en actividades comunitarias o caseras de bajo costo. La austeridad no era una elección ideológica, sino una condición de supervivencia y una forma de maximizar el rendimiento de cada peso. La publicidad existía, claro, pero su impacto era menor frente a la realidad económica palpable y la sabiduría popular de «lo barato sale caro» o «piensa antes de gastar». Hoy, el panorama es radicalmente distinto. Si bien las necesidades básicas persisten, la proporción del ingreso destinada a ellas ha cambiado, y otras categorías de gasto han emergido con una fuerza arrolladora. La inmediatez y la gratificación instantánea son dos de los pilares del consumo moderno. Ya no compramos únicamente lo que necesitamos, sino lo que deseamos en el momento, influenciados por un bombardeo constante de publicidad digital y tradicional que moldea artificialmente nuestros deseos. La posesión de la última tecnología, un smartphone de gama alta, una televisión inteligente, una consola de videojuegos, a menudo compite e incluso supera la prioridad de ahorro para el futuro o la reinversión en necesidades básicas. Las experiencias, a menudo efímeras y costosas, como viajes, conciertos o cenas en restaurantes de moda, han ganado terreno frente a la inversión en bienes duraderos o el ahorro precautorio.
La facilidad de acceso al crédito también ha jugado un papel fundamental en este cambio, permitiendo a las generaciones actuales adquirir bienes y servicios que en los 80 requerirían un ahorro considerable. Mientras que en los 80 el endeudamiento era visto con cautela y asociado a compras mayores como una casa o un coche, hoy es una herramienta común para financiar desde la ropa hasta las vacaciones. Esta cultura de compra ahora, paga después, ha desdibujado la relación directa entre el esfuerzo laboral, el ingreso y el gasto, alimentando un ciclo de consumo que no siempre está alineado con la verdadera capacidad económica o las necesidades más profundas. En resumen, si en los 80 la prioridad era sobrevivir y prosperar con lo justo, hoy la tendencia es vivir el presente y satisfacer anhelos creados por un mercado que constantemente nos impulsa a desear más, marcando un abismo en la concepción del gasto y la priorización de los recursos entre ambas épocas. Las profundas transformaciones económicas y los acelerados procesos inflacionarios posteriores a los años 80 han dejado una huella indeleble, no solo en el valor del dinero, sino también en la memoria colectiva y en la forma en que las diferentes generaciones comprenden y se relacionan con él. Esta divergencia es palpable al observar cómo las generaciones más jóvenes perciben lo caro frente a lo que sus padres y abuelos consideraban valioso. Para un adulto que creció haciendo rendir un peso en los 80, el concepto de un artículo caro se vinculaba directamente con su escasez, su durabilidad y la inversión de esfuerzo que representaba adquirirlo. Era una compra grande que implicaba meses o años de ahorro. Hoy, para un joven, lo caro puede ser una suscripción mensual a un servicio digital que genera un costo recurrente, o el último modelo de un dispositivo electrónico que será obsoleto en un par de años. La noción de valor se ha desplazado de la funcionalidad y la perdurabilidad a la novedad, la conveniencia y el estatus social que un producto o servicio confiere de manera inmediata. Este cambio ha generado un notorio desajuste intergeneracional. Los mayores a menudo se maravillan o se escandalizan ante los gastos cotidianos de los jóvenes, que para estos últimos son la norma. Un café gourmet diario, una aplicación de pago o una cena fuera de casa son considerados como gastos superfluos o exorbitantes, por quienes recuerdan épocas donde cada centavo se contaba y cualquier lujo se ganaba con un esfuerzo considerable. Por otro lado, las nuevas generaciones pueden encontrar las prácticas de ahorro y la aversión al gasto de sus predecesores como anticuadas o incluso tacañas, sin comprender el contexto de escasez y devaluación que las forjó. El riesgo de esta desconexión radica en la posible pérdida de una valiosa sabiduría financiera, la disciplina del ahorro, la capacidad de diferenciar entre necesidad y deseo, y el ingenio para optimizar recursos limitados. A medida que la inflación erosiona el poder adquisitivo y las nuevas tecnologías redefinen el mercado, la transmisión de esta experiencia vital se vuelve más compleja, planteando un desafío sobre cómo cerrar esa brecha de entendimiento y preservar las lecciones del pasado económico para las decisiones del futuro.